Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 23 de diciembre, día previo ya a este gran momento del nacimiento del Redentor. Vamos a escuchar precisamente hoy uno de los pasos previos de lo que podríamos llamar el camino que lleva a Belén. Y en Belén, pues sabemos que está nada más ni nada menos el momento de la llegada, del nacimiento del Redentor. Hoy lo vamos a hacer a través del capítulo primero de Lucas en los versículos del 57 al 66. Escuchemos con atención la proclamación. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho una gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga este nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón diciéndose: pues, ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la fuerza, el respaldo del Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Después de esta invocación, pedimos la fuerza para volver la mirada, al corazón y todos los sentidos a la lectura del texto. 3 veces como mínimo. En la primera mirando los detalles. ¿Quién aparece? Aparece una mujer, se cumple un tiempo, ¿tiempo de qué? Aparecen otras personas, ¿de qué se congratulaban con aquella mujer? A los 8 días pasa algo, ¿qué pasa allí? Quieren intervenir unos, pero esta mujer dice algo, que dice acerca de uno que llega. Después aparece otro que empieza a hablar, porque ¿qué pasaba con él? Que termina diciendo, ¿cuál es la admiración general del contexto de los personajes que aparecen allí al final? Hacemos una pausa y la palabra resuena. Volvemos a la segunda lectura y en la segunda lectura la palabra vuelve con toda la fuerza a mostrarnos como los personajes, las palabras, el que ha de llegar, la bendición, hay una familia, ¿cuál es la familia? ¿Qué es toda la lectura que podemos hacer en la segunda lectura? Hacemos una pausa, la palabra resuena. En la tercera lectura es una síntesis y al final tratamos de recomponerlo con la memoria para bajarlo de la mente al corazón. El camino que lleva a Belén hoy en la meditación nos propone la familia de Juan el Bautista. Hace días se nos había mostrado cómo el ángel le había hablado a Zacarías y Zacarías no había creído a las palabras del arcángel Gabriel y Zacarías había quedado mudo. Hoy el contexto es el nacimiento de Juan el Bautista. La alegría del cumplimiento de una
promesa de Dios, de una realización de la intervención de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Este tiempo eso debe sonar con toda la fuerza. Para nosotros que dudamos, para nosotros que nos falta esperar, que nos falta creer, que nos falta amar. Para Dios no hay nada imposible, para cuando un alma en humildad y sencillez le cree y se confía en Él. Recordemos que la confianza conlleva las tres virtudes teologales. El que confía cree, el que confía espera y el que confía ama. A la vez que el que confía es humilde y es obediente. Y entonces en Isabel se han dado todas estas circunstancias para venir el hijo que va a ser el precursor del Salvador. En este tiempo nos muestran al precursor y al Salvador, los nacimientos de los dos. Hoy vemos el nacimiento de Juan. Y hay una familia. Y la familia es Zacarías, sacerdote, Isabel, mujer justa, llena de Dios, y el que llega a nacer es Juan el Bautista. Los nombres hebreos conllevan una misión. Zacarías significa Dios se ha acordado. Isabel significa Dios ha jurado, o más bien es fiel a la alianza. Y Juan el Bautista significa Dios es benevolente o gracia o favor de Dios o misericordia de Dios, una gracia y favor de Dios. Ese es Juan. Entonces la situación es cuando ya da luz Isabel, pues los parientes se enteran y la congratulaban porque es que se había acordado en una época de vejez de esta gran mujer. Pero como todo en la vida, empiezan a dar su parecer y empiezan a opinar sobre el nombre del niño. Y si algo había quedado claro en el corazón de Zacarías también, cuando el ángel le habló, el padre es el que pone el nombre, y también en el corazón de Isabel, lo vemos claro hoy en la palabra, es que Isabel, como su esposo no puede hablar, les aclara a ellos que el nombre no va a ser Zacarías, que el nombre va a ser Juan. Juan es su nombre, que es gracia o favor de Dios. Y ocurre algo maravilloso. Zacarías, que había quedado mudo ante este obrar de Dios, ante esta impresionante circunstancia que lo invadió de recibir este anuncio del ángel, en el cual él dudó por algún momento, pero después todo este tiempo de mudez fue una preparación de Zacarías en su corazón para después de que Dios en este nacimiento se manifestara como esta gracia que le daba a través de su hijo, pues él empieza a agradar a Dios. Y entonces, como la gente estaba diciendo, no, es que no hay ninguno que se llame así, tiene que ser Zacarías. Y Isabel, no, se va a llamar Juan. Ahí es donde entonces la palabra aparece diciendo que verdaderamente Zacarías interviene diciendo, toma una tablilla y escribe Juan es su nombre. Y quedan todos admirados. Pero si miramos más el contexto histórico, en ese momento se le suelta la boca a Zacarías, dice, y al punto abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Mañana vamos a ver el cántico de Zacarías que lo tenemos todos los días en la liturgia de las horas, donde el bendito sea el Señor de Israel, mañana lo escucharemos con esta alegría. Pero es que Zacarías empezó a cantar y alabar diciendo, no, Juan es su nombre, toma esa tablilla y empieza a decir, porque Dios ha concedido un gran favor a mí y a mi esposa. Juan, favor de Dios. Ha concedido un gran favor a mí y a mi esposa, de su madre, de este nuevo siervo suyo, que empleará su vida para la gloria del Señor. Y todos admirados dijeron, se quedó mudo en el templo, estuvo todo este tiempo mudo y ahorita ¿qué va a hacer de este niño? Pues eso también lo escuchamos en la palabra, pues es que estas circunstancias son impresionantes. Qué bueno entonces para la meditación ir mirando una familia llamada por Dios y en el buen sentido utilizada para darle la gloria y la honra a Él en un hombre que Zacarías, un sacerdote, en una mujer justa y en aquel que va a ser el precursor para ver cómo todo, desde los nombres de cada uno de ellos, como les decía ahorita, todo es alabanza para Dios. Qué bueno que nuestras familias pudieran en esta época hacer alabanza a Dios. Qué bueno que comprendiéramos la misión que Dios tiene, no solo particular, sino de nuestras familias. Por eso nos reunimos en familia ahora a cantar los villancicos. Por eso nos reunimos en familia el 24 también, porque no se nos debe perder la familia como un centro donde Dios actúa y de Él mismo sale a llevar la fuerza y el respaldo a nuestras comunidades y a nuestra iglesia.
Esa es la iglesia formada por familias. Aquí hay una gran familia que habla de los favores que ha recibido. La primera lectura de hoy es una profecía de cómo se va a cumplir aquello y Malaquías empieza a cantar toda esa fuerza de cómo en el capítulo tercero, versículos del 1 al 4 y después del 23 al 24, empieza a decir cómo va a enviar mi mensajero a allanar el camino delante de mí y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscaban. Enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscaban. Se cumple esto en nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, es que voy a enviarles el profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible, él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres y así no vendrá a castigar la tierra con el anatema. ¿Se acuerdan que Jesús ha dicho que Elías es Juan el Bautista? Es decir, Juan el Bautista tenía un espíritu de fuego como el de Elías y en Juan el Bautista se cumple este que vendría antes de que llegara el día del Señor o el día del nacimiento del Señor, con mayúscula, del Redentor, y congratulará padres con los hijos. Aquí estamos hablando de una familia unida en Dios. Se cumple la primera lectura hoy en el nacimiento del precursor, una familia que da un hijo y un siervo al camino de la rehabilitación de la humanidad caída, que es lo que vendrá a ser el Mesías. Y hay uno que viene a preparar el camino, dice, ¿cómo voy a enviar mi mensajero a allanar el camino delante de mí? Como con Juan hoy, que es favor y gracia de Dios, permitimos que Él abaje el camino y allane toda la soberbia, el orgullo que hay en nuestros corazones y hasta en nuestras familias. Y muchas veces eso viene como una cadena de actitudes familiares, allanar tanta soberbia y tanto orgullo. Hoy con Juan nos alegramos y seguimos toda esta alabanza que Zacarías abrió la boca para alabar y agradar a Dios. ¿Y saben ustedes qué pasó? Cuando María había llegado a donde Zacarías e Isabel, pues saludó a Isabel y se alegró. Y después, pues María con una actitud muy linda se tomó la orla del manto del sacerdote Zacarías y lo había besado con la humildad. Imagínense ella llevando a Dios y tiene reverencia ante el sacerdote de Dios. Zacarías después, y toda esta gente está admirada, está solas con Isabel y con María, y él es el que se postra delante de María porque reconoce en ella que está Dios. Y tiene algo muy bonito. Esto es como una situación de ampliando el contexto histórico. Entonces le dice como, y vengo a ti, tú eres como tú mi primer templo donde el sacerdote que regresa puede nuevamente orar al Eterno. Ojo, Zacarías no había vuelto al templo a sus funciones. Cuando ve a María reconoce que ella es más que el templo y ahí está el santo de los santos. Y él reconoce la presencia de Dios. Está lleno ya del Espíritu, de esta alegría de volver a retomar su voz y con ella alaba y ora a Dios y en su función sacerdotal reconoce la presencia de Dios en ella. Reconoce que la gracia de Dios está plenamente en ella y donde está ella se dispensan gracias y alegría y tiene un momento de compartir esta alegría con ella. Nosotros, las personas estaban pensando de esta situación, de este nombre, de este milagro y de las palabras de Zacarías. Había como un contexto de admiración. ¿Qué queda admiración para nosotros hoy este nacimiento del precursor? ¿Qué queda para la invitación a que verdaderamente todo este mensaje de Juan allá en el camino en nuestros corazones en esta Navidad? ¿Qué queda para que nuestras familias sean verdaderamente misión de Dios, de conversión total, primero en nosotros y en nuestras familias, para salir a llevar esta alegría de Dios? ¿Cómo podemos hoy interpretar toda esta alegría del nacimiento del precursor? Con Zacarías, si hemos dudado cómo hoy Dios viene a darnos la fuerza para seguir esperando, creyendo en Él, que estas palabras resuenen en el corazón, que podamos verdaderamente decir y a Dios y congratularnos por toda la fuerza de Dios, porque termina diciendo el texto, porque en efecto la mano del Señor estaba con él, pues ¿qué será de este niño? Ahí en el versículo 66, ¿qué será de este niño? Nosotros sabemos lo que ha sido de Juan. ¿Qué sería de nosotros, si verdaderamente aceptáramos la misión y el llamado que Dios nos pone? ¿Qué sería de nuestras familias? Hoy que miramos una familia, si pudiéramos abrir el corazón en familia a Dios y dejarnos transformar. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra, respaldo y presencia.
En esta familia de Zacarías, Isabel y Juan, hoy vienes a anunciarnos las maravillas que haces en las familias humildes que abren el corazón a ti, que con Isabel Dios ha jurado o ha sido fiel a su alianza. Zacarías, Dios se ha acordado. Juanes, Dios es benevolente o gracia a favor de Dios. Comprendamos que nuestra vida, con todo, con nuestro nombre, con todo nuestro ser, tiene una misión y una misión de santificación. Que hoy podamos ver esta intervención tuya y esta fuerza que nos permita verdaderamente allanar el camino, bajar la soberbia y bajar el ego y el orgullo y la prepotencia, para que todo se prepare en nuestros corazones para que nazcas una vez definitivamente en esta Navidad para siempre en nuestras vidas y nuestras familias. Amén. ¿Qué queda en la palabra? ¿Qué acción, qué propósito queda para que lo pongamos en práctica? Cada uno lo va a analizar a la luz de esta palabra. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.